Bien, ahora veamos este siguiente ejercicio. ¿Qué nos propone? Lo siguiente dice la ecuación que se nos presenta acá, que podemos darnos cuenta rápidamente que es una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática. Tiene soluciones complejas, mientras que 3x cuadrado más 5x más n igual a 0 tiene soluciones reales. Hay dos ecuaciones, cada una de ellas con sus características propias. La pregunta es, ¿para qué valor entero de m se cumplen estas condiciones? Vamos a trabajarlo acá de la siguiente manera. En el paso 1 voy a analizar y voy a tomar en cuenta la condición para esa primera ecuación. En el paso número 2 trabajaré con la segunda ecuación y finalmente en el paso 3 haremos ver cuál es el valor entero que satisface ambas condiciones. Veamos. En primer lugar, se sabe por teoría que en este caso una ecuación de segundo grado admite dos soluciones. ¿Correcto? Ahora, la naturaleza de las soluciones de una ecuación de segundo grado depende del llamado discriminante. Comentamos brevemente, si el discriminante es mayor que 0, las soluciones son reales y diferentes o distintas, como quiera llamarle. Si el discriminante es igual a 0, entonces las soluciones son reales e iguales. Y finalmente, si el discriminante es menor que 0, las soluciones son complejas. Estamos en ese caso, puesto que acá dicen que esta ecuación de segundo grado tiene soluciones complejas. Entonces, se debe cumplir x cuadrado menos 3x más m más 1 igual a 0. Tiene soluciones complejas. ¿Qué se debe cumplir según el comentario que hemos dado? Bueno, para que una ecuación de segundo grado tenga soluciones complejas, su discriminante tiene que ser menor que 0 o negativo. Ahora, pero recordemos qué cosa es el discriminante. Es b cuadrado menos 4ac. Entonces acá nos quedaría b al cuadrado menos 3 al cuadrado menos 4a por c. Esto tendría que ser menor que 0. Ya todo queda en manos de resolver esta inecuación. Si hacemos unas cuentas por acá, acá nos quedaría 9 menos 4 veces m más 1 menor que 0, entonces nos quedaría así, ¿no? 9 cuartos menor que m más 1. Ese 1 pasa a restar y nos quedaría pues m mayor que 5 cuartos. Es decir, resolviendo esta inecuación, que es un tema bastante sencillo, hay que tener cuidado simplemente con las operaciones que se establecen, nos queda que m es mayor que 5 cuartos, lo que equivale a decir que 5 cuartos es menor que m. Muy bien, ahí tenemos entonces el paso número 1. Ahora, trabajemos el segundo paso. ¿Qué nos dice? 2. Esta ecuación que nos dan por acá tiene soluciones reales. Bueno, no me dice si son diferentes o si son iguales. Simplemente dice que tienen soluciones reales. Entonces, decimos acá lo siguiente. Tenemos la siguiente ecuación. Analicemos 3x cuadrado más 5x más m igual a 0. Por condición del problema, esta ecuación tiene soluciones reales. Muy bien. Para que esta ecuación tenga soluciones reales, ojo que el problema no dice si son diferentes o iguales, entonces debe cumplirse lo siguiente, que el delta tiene que ser mayor o igual que 0.
el discriminante. Y en este caso sería pues b al cuadrado, sería 5 al cuadrado menos 4a, que vale 3, por c, que es m. Esto tiene que ser mayor o igual que 0. Lo cual tendríamos que resolver esto. Me quedaría entonces, por ejemplo, acá haciendo cuentas, 25 mayor o igual que 12m. 4 por 3, 12. Entonces ahí nos quedaría que m es menor o igual que 25 sobre 12. M menor o igual que 25 sobre 12, que es 2.5, ¿no? Haciendo los cálculos ahí. Ahora, si nos basamos en la pregunta, ¿qué nos dice? ¿Para qué valor entero de m se cumplen ambas condiciones? O sea, en otras palabras, que se cumpla que m es mayor que 5 cuartos y por otro lado que m sea menor o igual que 25 sobre 12. Esto lo vamos a ver en el paso número 3. Lo que se pide es, halle usted el valor entero de m que se cumpla lo siguiente. Finalmente, en base a lo que se pregunta, buscamos un valor tal que sea mayor que 5 cuartos, pero menor que 25 medios. 5 cuartos es 1 punto y algo más. Y 25 doceavos es 2 puntos y algo más. Entonces, ¿qué entero es tal que sea mayor que 1 punto y algo más y menor o igual que 2 puntos y algo más? En este caso se puede concluir que el único valor entero que satisface esa condición es 2. Entonces, la respuesta a esta pregunta que se hace, ¿para qué valor entero de m se cumplen ambas condiciones? Sería precisamente 2. Esta es la respuesta al problema. Tuvo como idea central recordar pues precisamente qué condiciones debe cumplir el discriminante de una ecuación de segundo grado o cómo son, cuál es la naturaleza de las soluciones de una ecuación de segundo grado y que va a depender obviamente de cómo sea el discriminante, que es un número que puede ser positivo, negativo o cero. Tratemos de desarrollar este ejercicio. Dice, Juan tiene un negocio que se dedica a la producción y venta de casacas en Gamarra. La utilidad está modelada por esta función, que es una función cuadrática. Observemos ahí. Menos x al cuadrado más 70x menos 600. Esa es la función que de alguna manera está modelando la utilidad como consecuencia de la venta de casacas. X es la cantidad de casacas vendidas, producidas y vendidas. Hay la suma de la máxima utilidad y la diferencia entre el máximo y mínimo número de casacas que debe producirse para tener ganancia. Acá hay dos cosas que debemos calcular y que nos va a servir precisamente para poder dar respuesta a esta pregunta. En primer lugar me piden la suma entre quiénes, entre la máxima utilidad, eso va a ser el paso número 1, voy a calcular la máxima utilidad, y lo otro paso que voy a dar es calcular la diferencia entre el máximo y el mínimo número de casacas que se debe producir para tener ganancia. Dos pasos que me van a permitir hallar el resultado final. Veamos el primer paso. Paso número 1. Veamos la utilidad. Sobre todo la utilidad máxima, la máxima utilidad. Observemos acá, por ejemplo, que la utilidad es una función cuadrática. Entonces, en el paso número 1, hagamos lo siguiente. Hallemos la máxima utilidad. Máxima utilidad. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Arreglando o completando cuadrados, como quieras llamarle, este x al cuadrado o menos x al cuadrado más 70x menos 600 puede ser escrito de la siguiente manera.
625 menos x menos 35, todo esto elevado al cuadrado. Esto se ha conseguido mediante este proceso de completar cuadrados. Ahora, luego sabemos que hay una propiedad que es bastante usada y se sabe, por ejemplo, que todo número real elevado al cuadrado, este es mayor o igual que 0, independientemente del valor que tome x. Vamos a tratar de formar la utilidad, porque me piden, recuerden, la utilidad máxima, o la máxima utilidad, multiplicamos por menos, para tratar de llegar a lo que sería asterisco. Recuerden que asterisco es u de x, que es la utilidad. Entonces multiplico por menos, al multiplicar por menos nos quedaría pues x menos 35 elevado al cuadrado menor o igual que 0. Se ha multiplicado por un número negativo y sabido es que cuando se multiplica por un número negativo, la desigualdad cambia. Le sumamos 625 a ambos miembros de la igualdad y nos queda acá 625, x menos 35 elevado al cuadrado es menor o igual que 625. Ahora, con eso estaríamos diciendo que u de x, que es la utilidad máxima, 625 menos esta expresión, es menor o igual que 625. Es más, podríamos ya afirmar que la máxima utilidad o la utilidad máxima es de 625 soles. Eso es lo que nosotros queríamos encontrar en el paso número 1, la máxima utilidad. ¿Correcto? Entonces, tenemos acá. Ahora, en el paso 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la diferencia entre el máximo y el mínimo número de casacas que debe producirse para tener ganancia. 2. Para tener ganancias, la utilidad tiene que ser mayor que 0. Claro, en términos económicos. ¿Cuándo hay ganancia? Cuando la utilidad es positiva. Si la utilidad es igual a 0, significaría que no gano ni pierdo. Y si la utilidad es negativa, entonces significa que habría una pérdida. Pero en este caso me está preguntando la diferencia entre el máximo y mínimo número de casacas que debe producir para tener ganancia. Entonces, afirmamos lo siguiente. Para obtener ganancia, u de x tiene que ser mayor que 0. La utilidad tiene que ser positiva. Entonces, todo pasa por resolver esto. Menos x al cuadrado más 70x menos 600, esto es mayor que 0. A resolver esta inecuación, multiplico por menos, entonces acá nos quedaría x al cuadrado menos 70x más 600, pero al multiplicar por un número negativo la desigualdad cambia de sentido. Es más, esto se puede factorizar. Entonces, factorizando esta expresión, lo cual se podría trabajar acá con el método de la aspa simple, nos quedaría x menos 10 multiplicado por x menos 60, menor que 0. Y bueno, trabajamos con puntos críticos y obtenemos que x tiene que ser mayor que 10, pero menor que 60. Entonces acá llegamos a lo siguiente. X mayor que 10, pero menor que 60. Trabajando con el criterio de los puntos críticos. Entonces, para que exista ganancia, lo cual implicaría decir que la utilidad sea mayor que 0, la cantidad de casacas que debe vender o debe ser es mayor que 10, pero menor que 60. El mínimo de casacas debería ser 11 y el máximo de casacas debe ser 59 para que exista utilidad. Entonces, decimos acá lo siguiente. Para ganar, es decir, para que la utilidad sea mayor que 0, x tiene que ser igual a
11, que sería el mínimo, y X igual a 59, que sería el máximo. Ahora sí, tal como lo habíamos anunciado. En el paso número 1 tengo la utilidad máxima. ¿Cuánto es? 625. En el paso número 2 vamos a encontrar la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y acá se logra ver que 59 menos 11, la diferencia entre el máximo y el mínimo sería 48. Ahora, en el paso 3 damos respuesta al problema. ¿Qué es lo que se pide? La suma entre la máxima utilidad, que es 625, y la diferencia comentada en el paso número 2, cuya diferencia es 48. Entonces, tercer y último paso. Vamos a trabajar acá la suma, entre se pide la máxima utilidad 625 con la diferencia entre el máximo, que es 59, y el mínimo, que es 11. 59 menos 11, esto sería 48. ¿Cuánto es esta suma? La suma sería 673. Esta sería la respuesta al problema que estamos proponiendo por acá, el cual se pide la suma, como vuelvo a repetir, de la utilidad máxima que ha sido calculada en el paso número 1 y 48. ¿Qué cosa es 48? Es la diferencia. ¿Entre quiénes? Entre el máximo de casacas y el mínimo de casacas que se deben obtener para generar una utilidad.